extender una cariñosa y cordial bienvenida a este curso, este seminario discipulado en grupos pequeños. Estamos en el nivel intermedio y ahora nos toca tener la sesión número 6. Vamos a estudiar un tema muy importante, el estudio de la Biblia en el grupo pequeño. Sin duda, el estudio de la Biblia es uno de los aspectos más importantes dentro de la reunión del grupo pequeño. Por lo tanto, debes prestar mucha atención al seminario que vamos a empezar en este momento. Me gustaría que empecemos con la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículos 27 y 32. Dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Sin duda, este es uno de los textos que todos recordamos, porque es cuando Jesús se encuentra con dos de sus discípulos que iban hacia Emaús. Y en el camino a Emaús, Jesús se presenta cuando ellos pensaban que prácticamente todo estaba perdido, que la causa de Cristo se había terminado y estaban experimentando un tremendo chasco. Jesús se presenta, Jesús les habla de la palabra de Dios, les abre las escrituras, y la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús les abría las escrituras, ellos se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto nos quiere decir que cuando Jesús abría las escrituras, ardía el corazón de los discípulos. Que cuando Jesús enseñaba la palabra de Dios, algo especial surgía en el corazón y en la mente de las personas. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús, que es el mayor maestro que ha existido en todos los tiempos, el maestro que dividió la historia en antes y después, antes de Cristo y después de Cristo, la historia está dividida por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo este maestro extraordinario llegó a influir tanto en discípulos, hombres comunes y corrientes, hombres ordinarios, e hizo de ellos hombres extraordinarios? Bueno, uno de los métodos que Jesús usaba era el método de las preguntas. Y en este momento vamos a hablar acerca de cómo Jesús usaba las preguntas para poder impartir sus enseñanzas, para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Todos recordamos un incidente que está en la Biblia. Es cuando Jesús está reunido con su grupo pequeño. Jesús tenía un grupo pequeño. Este grupo pequeño eran los discípulos. Y entonces Jesús estaba reunido con ellos, eran 12, y entonces en su grupo pequeño Jesús les da una pregunta. Les dice lo siguiente: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que Jesús hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Mira que esta es una pregunta interesante, porque esta pregunta todos los discípulos podían responder. Era una pregunta que apelaba hacia la memoria. ¿Qué es lo que tenía que hacer el discípulo? Lo que tenía que hacer era ir a su memoria, recordar los momentos en que había conversado con otras personas y saber qué es lo que las otras personas decían acerca de Jesús. Y entonces todos los discípulos habían tenido esa experiencia. Por lo tanto, cuando Jesús lanza esa pregunta, una pregunta abierta para que sus discípulos puedan participar, entonces empiezan a participar. Y la respuesta es prácticamente inmediata. Dice, yo me imagino a uno de los discípulos levantando la mano, ¿no? Dijo: Señor, yo he escuchado que unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y entonces allá el otro discípulo levantó también la mano. Y el otro dijo: Señor, yo he escuchado que otros dicen Elías. Y entonces aquí dice otro, también dice, otros dicen que un antiguo profeta resucitó. Cada uno empezó a dar su respuesta, cada uno empezó a tratar de participar. Mira la manera como Jesús enseñaba. Cuando Jesús enseñaba, Él permitía que sus discípulos participasen. Él los motivaba a través de las preguntas y a Jesús le encantaba que haya participación dentro de su grupo pequeño. Jesús no era un maestro como los antiguos filósofos o los antiguos profesores, ¿no?, que se sentaba en la cátedra y no quería que nadie más pudiese hablar porque solamente de él podía provenir la enseñanza. No era así Jesús. Jesús administró una pregunta y esa pregunta alborotó la mente de los discípulos. Todos se pusieron a pensar en una respuesta, hubo participación. A Jesús le encantaba que sus discípulos participasen, porque cuando ellos participaban, aprendían mejor.
cuando nosotros empezamos a participar en la elaboración de algún conocimiento o en responder alguna pregunta, aprendemos mejor. Entonces Jesús, que es el mayor maestro de la historia, Él conocía que esto sucede en la mente del hombre. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede inmediatamente después. Nosotros encontramos la pregunta de Jesús: ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy? Miren que esta es una pregunta diferente a la anterior. En la pregunta anterior, Jesús está apelando a la memoria y les está diciendo, le está desafiando a recordar, entre las muchas cosas que habían escuchado acerca de Él, ¿qué cosas ustedes están recordando? ¿Qué dice la gente que soy yo? Apelando a la memoria. Pero ahora Jesús hace una pregunta completamente diferente. Ahora les dice a los discípulos: mira, por favor, yo no te pregunto qué es lo que dicen otros. Olvídate qué es lo que dicen otros. Ahora yo quiero que tú pienses y tú me respondas, me des tu propia respuesta, totalmente diferente a lo que las otras personas puedan decir. Yo quiero tu pensamiento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Entonces ahí ya la pregunta ya no apela simplemente a la memoria, a recordar eventos del pasado. Ahora la pregunta apela al pensamiento, al raciocinio. El discípulo ahora se ve confrontado consigo mismo y entonces ahora tiene que dar una respuesta que viene de su corazón. Él mismo tiene que elaborar una respuesta. Ya no es solamente la memoria, ahora es el razonamiento. Jesús da una respuesta, una pregunta desafiante para que los discípulos empiecen a pensar: verdaderamente, ¿quién es Jesús para mí? Y entonces es allí como nosotros tenemos una de las tremendas respuestas que se encuentran en la palabra de Dios. Es el apóstol Pedro que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora, piensa muy bien en esta secuencia que Jesús empleó para poder enseñar. Si Jesús hubiese sido un maestro tradicional, Jesús hubiese tomado su pizarra y en la pizarra hubiese escrito allí: Jesús es el Mesías. Él hubiese colocado allí como título de su tema: Jesús es el Mesías. Y a partir de eso, él hubiese ido a un texto bíblico, hubiese notado de repente Isaías, hubiese ido de repente a Miqueas, hubiese buscado algunas referencias bíblicas para demostrar que Jesús es el Mesías, que Él era el Mesías. Pero Jesús no hizo eso. A través de las preguntas, aquello que Jesús quería enseñar no salió de los labios de Jesús, sino que salió de los labios del discípulo, en este caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es decir, Jesús a través de las preguntas hizo posible que el discípulo sacase la enseñanza él mismo, que él llegue a la conclusión a la que Jesús lo quería llevar. Esto es de los grandes maestros de la historia. A través de preguntas estar sacando el conocimiento, llevando a través de preguntas al discípulo para que el discípulo mismo pueda elaborar su conocimiento, pueda construir su sistema de verdad basado en las preguntas que Jesús le hacía. Entonces nosotros encontramos allí cómo de los labios de Pedro salió la enseñanza de Jesús. Y Jesús le dice eso, ¿no? Porque en la secuencia de la historia nosotros encontramos ahora la siguiente declaración. Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Miren ustedes, esa es una frase de felicitación. Es como cuando el maestro le dice: muy buena respuesta. No, es esa la respuesta correcta. Felicitaciones, te pongo un 20, ¿no? Y yo digo que Jesús en ese momento lo que estaba haciendo era reconocer la respuesta correcta que había dado el apóstol Pedro. Un reconocimiento a esa respuesta. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no ha sido de carne y sangre, no es obra humana, sino que mi Padre te lo ha revelado. Le está diciendo al apóstol Pedro, le está diciendo: mira, has sido instrumento de Dios. La verdad de Dios está en tus labios. Dios te ha utilizado en este momento. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento, ¿no? Yo imagino que Pedro estaría feliz de recibir esas palabras de reconocimiento de Jesús. Algo muy importante: si tú eres líder de grupo pequeño, haz como Jesús hacía. Cuando escuches una respuesta correcta,
entonces también reconoce, muy buena respuesta, ¿no? Qué lindo pensamiento que ha expresado nuestro hermano. Cuando se dice algo que es digno de resaltar, entonces simplemente resáltalo, reconoce una buena respuesta. ¿Sabes que cuando Jesús dice, bienaventurado eres tú, Simón, cuando Jesús está dando palabras de reconocimiento, está teniendo dos resultados muy importantes para su enseñanza? Primero, lo que obtiene es que el apóstol Pedro va a pensar de la siguiente manera: qué bueno que Jesús reconoce que yo he dado una respuesta correcta. La siguiente también voy a participar. Es decir, lo que Jesús estaba haciendo era estimular la participación, ¿no? Estaba recompensando que Pedro haya dado una respuesta correcta. Ahora bien, ¿cuál era la otra cosa que Jesús consiguió? Los otros discípulos sin duda empezaron a pensar y decir así: yo cuánto me gustaría que Jesús diga las palabras que le dijo a Pedro, pero que me las diga a mí. La siguiente yo voy a responder primero, ¿no? Cuando Jesús va a hacer otra pregunta, yo voy a pensar más rápido que Pedro, porque este Pedro siempre quiere responder primero. Y entonces yo quiero estar atento a las palabras de Jesús. Noten ustedes que cuando Jesús reconoce lo que Pedro ha dicho, tiene varios beneficios para el grupo pequeño al cual él estaba enseñando. Ahora puedes saber entonces por qué es Jesús un maestro extraordinario. Este es apenas uno de los ejemplos mediante el cual nosotros queremos ilustrar la manera como Jesús utilizaba las preguntas. El uso de las preguntas es importante. Un líder de grupo pequeño tiene que aprender a usar las preguntas para poder motivar la participación, para que su grupo sea un grupo dinámico. Hasta creo que podríamos colocar un axioma, ¿no? Un lema para el líder de grupo pequeño, que sería el siguiente: el tipo de preguntas que un líder realiza hace la diferencia entre un buen y un mal grupo pequeño. El tipo de preguntas. Si hace preguntas que finalmente no están bien elaboradas, ¿no? Que no logran la participación. Por ejemplo, una pregunta, nosotros podríamos decir así: ¿quién escribió el libro Apocalipsis? Y una persona dice, escribió Juan. Ahora yo te pregunto, ¿el líder puede decir, ¿alguien más quiere participar? ¿Puede decir alguien más? No, porque la pregunta fue una pregunta cerrada, ¿no? De tal manera que cuando la persona dio la respuesta correcta, ya no hubo más participación. Jesús no hacía preguntas de esa naturaleza. Jesús tenía todo tipo de preguntas, pero él abundaba en preguntas que permitan que la persona pueda reflexionar. El tipo de preguntas que el líder realiza hace la diferencia entre un buen y un mal grupo pequeño. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios de realizar preguntas en el grupo pequeño? Vamos a ver algunos beneficios. En primer lugar, las preguntas estimulan el pensamiento. Porque la persona, para poder responder esa pregunta, necesita empezar a hacer funcionar los ejes de su raciocinio, ¿no? De su razón para poder dar la respuesta. Y entonces la pregunta se presenta como un desafío para el pensamiento. Otro beneficio, estimula la participación. Colocas una pregunta y las personas en ese momento se colocan a pensar y ahora empiezan a tratar de responder la pregunta que se ha planteado. Otro beneficio de las preguntas nos permiten profundizar, ¿no? Así que, como por ejemplo Jesús primero hizo esa pregunta de modo general: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después ahora quiso profundizar y quiso sacar la verdad de parte del discípulo. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y ahí vienen las palabras del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se profundizó y se extrajo una verdad a través de las preguntas. Sí, amigos, las preguntas pueden profundizar, nos permiten profundizar en el conocimiento. La pregunta es característica de una persona que asume que no sabe las cosas. ¿Sabes que cuando una persona piensa que todo lo sabe, que no necesita hacer preguntas, llegó a su techo en el conocimiento? El que piensa que todo lo sabe y ya no hace más preguntas, ya no puede crecer más en su conocimiento. Porque el primer paso para poder llegar al conocimiento es manifestar nuestra propia ignorancia. Cuando decimos yo no sé, estamos dando el primer paso para poder saber. Entonces las preguntas nos permiten aumentar nuestro conocimiento. Nos permiten también las preguntas consolidar el aprendizaje.
¿no? Hacemos una y otra pregunta y esa pregunta estimula el pensamiento, la participación, profundizamos, pero también consolidamos un aprendizaje. Cuando nosotros respondemos una pregunta, participamos en la discusión, nuestro aprendizaje se consolida. Es muy importante usarla dentro de un grupo pequeño. Y también las preguntas nos dan la oportunidad para manifestar un reconocimiento. Si la persona dio una respuesta correcta, felicitarla por la respuesta correcta que dio. Entonces, nosotros necesitamos usar las preguntas en el grupo pequeño y necesitamos aprender a hacer las preguntas. Vamos a ver otros ejemplos en los que Jesús usa algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús preguntó esto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Recuerdas? Es interesante esta historia porque esta es una pregunta que Jesús hace cuando los fariseos vinieron delante de él y le preguntaron así, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús vio por conveniente que él no iba a responder la pregunta en ese momento. Y entonces él les plantea esta pregunta, ¿no? Les dice así, mira, antes de responder su pregunta, primero ustedes respondan mi pregunta. Y entonces les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y los fariseos se vieron en una trampa, porque si decían que era del cielo, Jesús les iba a decir, bueno, entonces, ¿por qué ustedes no lo obedecieron? ¿Por qué ustedes no lo siguieron? O peor todavía, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús? Bueno, el propio Juan, si decían que era del cielo, el propio Juan estaba señalando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos estaban en una trampa. Y si decían que el bautismo era de los hombres, en ese momento también el pueblo que sabía que Juan era un profeta de Dios se iba a ir contra ellos y los iban a decir, si es posible, apedrear, así que la vida de ellos corría riesgo. Estaban en una trampa. No le respondieron la pregunta a Jesús. Pero qué manera tan impresionante de Jesús de plantear esa pregunta. Vamos a ver otra pregunta. Otra pregunta. ¿Recuerdan esta pregunta de Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta es la pregunta que se le hizo al hombre que dijo, ¿cuál es mi prójimo? ¿No? Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El jurista, el abogado, ¿no? Lo interesante es que después de hacerle la pregunta y de Jesús contarle la historia, Jesús le dice, ¿qué te parece? ¿Quién fue el prójimo de este hombre? En otras palabras, Jesús lo que estaba buscando es que él mismo pueda decir quién aquel que actuó de una manera benevolente con el prójimo. El propio hombre iba a dar la verdad que él mismo estaba preguntando. El conocimiento iba a quedar en los labios del propio hombre a través de la pregunta que Jesús le hace. Otra pregunta interesante que Jesús plantea era cuando los discípulos estaban caminando, ¿no? Y les pregunta así, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y sabemos que Jesús sabía lo que ellos habían estado conversando. Ellos habían estado peleando quién iba a ser el primero en el reino, ¿no? Y cuando Jesús les pregunta eso, quedaron callados. A través de una pregunta Jesús los hace reflexionar. Y tenemos esta otra pregunta muy famosa también. ¿De quién es esta imagen en la inscripción? Jesús ha tomado una moneda y les dice, ¿de quién es esta imagen? Y en la moneda había una imagen que era la imagen del César. Entonces la gente le responde, es del César. La inscripción es del César. Y entonces Jesús le dice, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los fariseos, los que querían tenderle una trampa a Jesús, nunca pudieron vencerlo, nunca pudieron dejarlo en ridículo. Cuando iban a colocar a Jesús contra la pared, eran ellos mismos los que terminaban contra la pared. Jesús fue alguien que usaba las preguntas de una manera extraordinaria para enseñar alguna lección, para profundizar en alguna verdad, para hacer reflexionar a las personas. Necesitamos aprender a usar las preguntas así como Jesús las usaba. ¿Cómo podemos usar las preguntas para el estudio de la Biblia? Bueno, al menos podemos descubrir 3 tipos de preguntas. Vamos a ver el primer tipo de pregunta, la pregunta de observación. Una pregunta de observación es la que responde básicamente ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Estamos leyendo la palabra de Dios y empezamos a plantear alguna pregunta o observación. ¿Qué dice el texto? Vamos a dar un ejemplo con el versículo más famoso de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, ahí está el texto, es solamente un versículo, pero vamos a tomar allí al menos unas 3 o 4 preguntas de observación. Miren las preguntas de observación. Recuerden, una pregunta de observación es aquella que se responde con la lectura simple del texto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una pregunta de observación. ¿Qué siente Dios por el mundo? Una pregunta de observación. Recuerden, la respuesta de una pregunta de observación se encuentra al leer el texto. Y cuando yo leo el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces la respuesta está en el propio texto. Es una pregunta de observación. ¿Qué siente Dios por el mundo? Es una pregunta de observación porque su respuesta está en el propio texto. Mira, otra pregunta aquí. Otra pregunta puede ser, ¿cómo demostró Dios su amor por el mundo? Recuerda, la respuesta se encuentra en el propio texto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo demostró Dios amor por el mundo? Dando a su Hijo unigénito. ¿Dónde encontramos la respuesta? Al leer el texto. Una pregunta de observación se responde con la lectura simple del texto. Otra pregunta de observación. ¿A quién entregó Dios? ¿A quién entregó Dios? Bueno, el texto nos dice que dio a su Hijo amado. Entonces, allí mismo es el texto. Es otra pregunta de observación. Otra pregunta de observación. ¿Qué no sucederá con el que cree en el Hijo? Entonces, sí, pastor, voy a ver la pregunta. A ver, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ah, y aquí está, fue la respuesta, ¿no? ¿Qué no sucederá? Pues no se perderá. Y otra pregunta aquí, ¿qué tendrá el que cree en el Hijo? ¿Qué es lo que tendrá? No se perderá, mas tendrá vida eterna. Todas las respuestas se encuentran en la lectura natural del texto. Cuando la respuesta se encuentra allí mismo, entonces tenemos preguntas de observación. Estas preguntas nos sirven para precisar qué es lo que está diciendo el texto. Muy bien, vamos a ir ahora por un segundo tipo de preguntas, las preguntas de interpretación. ¿Qué significa el texto? Básicamente eso es lo que queremos descubrir con las preguntas de interpretación. Ahora bien, a diferencia de las preguntas de observación, estas preguntas no van a tener su respuesta en el propio texto. A veces vamos a tener que reflexionar y buscar, conectar con otras partes de la palabra de Dios para tener una respuesta. Por ejemplo, estamos en Juan 3:16, recuerda, ahí está, ese es el texto que estamos leyendo, y ahora vamos a plantear preguntas de interpretación. Por ejemplo, pregunta de interpretación en Juan 3:16, ¿por qué Dios ama al mundo? En Juan 3:16 se nos dice que Dios ama al mundo, pero no se nos dice por qué ama al mundo. Tenemos que ir a otro lugar de la Biblia, donde nos dice que Dios nos ha creado, que somos sus criaturas, ¿no? Y entonces ama al mundo porque somos hijos suyos. Esa respuesta no se encuentra. Tenemos que recurrir a otra parte de la Biblia para poder dar respuesta a esta pregunta. Es una pregunta de interpretación. Otra pregunta de interpretación. ¿Qué relación existe entre amar y dar? Es una pregunta interesante porque el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Hay una relación entre amar y dar? ¿Hay una relación entre el amor de Dios y el hecho de que haya dado a su Hijo? El amar y el dar están unidos. Cuando yo amo a Dios, ¿tengo algo que darle? Tengo que darle mi corazón, tengo que darle mi vida. Amar y dar parecen estar unidas dentro del texto que hemos leído, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de interpretación. Otra pregunta de interpretación. ¿Por qué se le llama hijo unigénito? Las preguntas de interpretación muchas veces empiezan con esa palabra ¿por qué? ¿No? Es un tipo de pregunta desafiante. ¿Por qué se le llama al Hijo? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los fundamentos? Entonces ahí tendríamos que hablar acerca de la Trinidad posiblemente, ir a otro texto y hablar acerca de cómo Cristo se encarnó, ir a otro texto y ver acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo. Es decir, ya esa pregunta nos plantea un escenario mucho más amplio, ¿no? Pero el líder tiene que, para plantear esa pregunta también tiene que tener sus respuestas, ¿no? No solamente hacer la pregunta. Vamos a ver otra pregunta aquí. ¿Por qué esta promesa no es para todos los seres humanos? ¿Te parece que esta promesa de Juan 3:16 es para todos los seres humanos? Y tú me dices, no, pastor, porque allí dice,
para que todo aquel que en Él cree. O sea que esta promesa está limitada solamente para los que creen en Jesús. Bueno, pues tienes razón, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es que sucede eso? Entonces tenemos que hablar acerca del plan de salvación, profundizar en algunos aspectos de lo que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos y cómo es que solamente los que aceptan a Jesús serán salvos. Entonces las preguntas nos ayudan a profundizar. Veamos otra pregunta de interpretación. ¿Qué significa perderse? O la otra pregunta, ¿qué significa vida eterna? Preguntas de interpretación, ¿no? Y si nosotros vamos, ¿qué significa vida eterna? Tendríamos que conectar con otro texto de la Biblia, posiblemente Juan 17, donde el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí hay una definición de vida eterna. Entonces, todo eso forma parte de las preguntas de interpretación. Nos ayuda a extendernos mucho más de lo que está en el texto. Nos ayuda a buscar conexiones con otras partes de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un tercer y último tipo de preguntas, que también son preguntas muy importantes. Preguntas de aplicación. Y la pregunta de aplicación, el asunto fundamental es, ¿qué me dice que debo hacer este texto? ¿Qué debo hacer a la luz de lo que he aprendido con este texto? Entonces, ahí vamos a ver ahora otro ejemplo, Juan 3:16, continuamos aquí, y vemos ahí, por ejemplo, una pregunta de aplicación. ¿Qué decisión debo tomar ahora si quiero tener vida eterna? Ahí se habla acerca de una decisión personal, entonces es una aplicación. Ahora vamos a ver otra aplicación. ¿Cómo puedo manifestar mi creencia en Jesús? Que nace del estudio del texto. Otra aplicación. ¿Cuándo me sentí realmente amado por Dios? Porque ahí se nos habla que Dios amó al mundo. ¿Cuándo es que sentiste realmente en tu vida el amor de Dios? Otra pregunta de aplicación. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios? ¿Hay alguna manera de mostrar mi amor por Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Son preguntas de aplicación. Cuando nosotros estemos en el estudio de la palabra de Dios, empecemos por preguntas de observación. Unas 3 o 4 preguntas de observación. Vayamos luego por unas 2 o 3 preguntas de interpretación. Y luego vayamos por 1 o 2 preguntas de aplicación. Vayamos siempre en ese mismo orden. Yo no puedo aplicar algo que no he entendido. Entonces primero tengo que entenderlo, luego tengo que interpretarlo y luego después podré aplicarlo. De esta manera el estudio será provechoso. A través de las preguntas. Va a ser un diálogo con la Biblia, un diálogo con la palabra de Dios. Va a ser un estudio que va a enriquecer nuestra vida. Entonces, pero el líder necesita estudiar y profundizar en el texto bíblico. Veamos qué es lo que dice Elena de White. Reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Debemos tener grupos pequeños que estudien en profundidad la palabra de Dios. Y el desafío del líder es que pueda estudiar tan profundamente la palabra de Dios, entrar en un diálogo con la Biblia y llevar a sus alumnos a dialogar con la palabra de Dios y aplicar en sus propias vidas la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga.